Muchísimas bendiciones, amados hermanos. Este es su podcast Escogidos. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y el tema que vamos a hablar hoy se llama No son los demonios, es tu carne. Este tema te va a impactar, va a ser de gran bendición para tu vida, ya que hay muchas cosas que son confundidas por muchos cristianos y muchos predicadores fascinantes, fascinadores, que hablan de cosas que ni siquiera ellos conocen. Vamos a hablar de este tema y vamos a hablar, a exponerlo conforme a las escrituras. No son los demonios, es tu carne. Si no te has suscrito, quiero sugerirte, por favor, que te suscribas, que comentes, que le des like y que lo compartas para que otras personas también puedan recibir este mensaje. Dale a la campanita también para que cada vez que subamos un tema, una enseñanza, tú también puedas ser parte de ella. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Pa- eh, Vamos a ver, como le decía, el tema de hoy es, no son los demonios, es tu carne, son tus deseos, tu concupiscencia. La naturaleza del pecado es una de las primeras cosas que debemos conocer. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? El pecado no proviene únicamente de fuerzas externas, como demonios o influencias espirituales y malignas, sino deseos internos que llevan a uno a desobedecer al Señor. Vamos a buscar nuestra Biblia, en Santiago capítulo 1, el 14 y 15, dice, cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Escuche bien, cada uno de nosotros es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Esta parte quiero resaltarlo, ya que tiene que ver con lo que son los deseos y las tentaciones internas. La seducción que utiliza, por ejemplo, puede que cosas externas como los deseos de la carne, por ejemplo, una persona que esté vestida indecorosamente pueda llevarte a ser seducido, atraído a tus deseos y tú poder darle riendas sueltas. Ahora, nosotros tenemos que practicar lo que es el dominio propio. La palabra de Dios nos manda a obedecer por encima de nuestros deseos. Por eso vemos en otro texto clave que vamos a compartir es Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, puesto que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La palabra de Dios, el apóstol Pablo nos habla en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5 específicamente, que hay deseos de la carne y hay deseos del espíritu. Debemos nosotros de satisfacer a Dios conforme a las escrituras y no satisfacer nuestros propios deseos humanos y carnales que están dentro de nosotros. Somos carne, somos hueso. Mientras estemos aquí, vamos a ser seducidos por los deseos de la carne. Nuestra principal lucha es con la carne, por eso es que tenemos que conocer la naturaleza del pecado, pero también, como decíamos, la lucha entre la carne y el espíritu. Pablo mismo decía que era parte de esa lucha. Él decía, el deseo de hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque ya tengo una lucha en mis miembros. El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esa lucha la tenemos todos nosotros los creyentes. No hay nadie en esta tierra, no importa el tiempo que tenga en el evangelio, no importa el conocimiento que tenga, que pueda decir, yo no tengo tentaciones o yo no tengo ningún tipo de atracción por tal y estas cosas. Todos nosotros tenemos tentaciones diferentes, inclusive dependiendo de dónde fuimos sacados y dependiente de qué tanto hemos sido tratados o nos hemos rendido al Señor. Pero hay algo muy importante que debemos de asumir y ser responsables, y es asumir la responsabilidad personal. A veces las personas culpan a fuerzas espirituales externas, como los demonios, por sus propios comportamientos. Sin embargo, la Escritura enfatiza la responsabilidad personal sobre nuestras decisiones y acciones. Es muy fácil, hermano, y es irresponsable decir, no porque el diablo me sedujo, no porque el diablo la usó. El diablo usó a tal y fulano, a tal esto, para llevarme, para sacarme. O el diablo usó a fulanito y me invitó a salir, y ahí me di unos tragos y pasé una noche, ya tú sabes, como dicen los muchachos, rulá, y me pasé de trago, me pasé de contento, hice cosas que no debía hacer. Eso es seducción. Debe de asumir la responsabilidad personal y decir, me dejé seducir, me dejé llevar, me dejé atraer.
y quedamos mejor ante el Señor, ya que querer echarle la culpa a los demonios es algo irresponsable. Y no es que estamos excusando como que los demonios no tienen nada, no hacen nada, no tienen ningún tipo de influencia. Sí tienen influencia, pero debemos de entender que en este estudio queremos demostrar que no son los demonios en muchos casos, sino que son nuestros propios deseos, como el apóstol Santiago nos habla aquí. También nos habla de la responsabilidad personal. La escritura enfatiza en la responsabilidad personal sobre nuestras decisiones y acciones. El texto clave es Romanos 7, 18 y 19. Dice, yo sé que en mi carne esto es, no more el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La lucha interna, el apóstol Pablo describe la lucha constante de la carne y el espíritu, donde el deseo de hacer el bien está presente en nosotros, el deseo de orar está presente, pero muchas veces nuestra humanidad, nuestra carne, de acuerdo a cómo hemos estado trabajando bastante en el día, nos hemos cansado físicamente y por ende muchas veces no tenemos el ánimo para orar. No tenemos que echarle la culpa a los demonios, es que muchas veces también nuestra mala forma de vivir, nuestra mala actitud, nuestra mala administración nos lleva a que tengamos que trabajar horas extras, inclusive muchas ocasiones es por nuestra mala administración y nuestros compromisos. Entonces tenemos que asumir mayor carga de trabajo, mayores horas, y entonces lógicamente vamos a estar más cansados, trabajados, y ahí llegará el punto donde no tendremos tiempo ni siquiera para leer la Biblia o orar, ni siquiera para tener un momento de comunión con el Señor. Eso es nuestra responsabilidad también. Entonces, ¿cómo podemos vencer los deseos de la carne? La Biblia nos enseña que solo por el Espíritu Santo se puede vencer los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu significa estar bajo el control y la autoridad y la guía del Espíritu Santo, no de los impulsos de la naturaleza humana. Por esto es que a través de la oración y el ayuno nosotros sometemos nuestra carne a la voluntad de Dios. Por eso Pablo decía, por esto yo golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre. Toda clave y todo texto de esto es, como dice Gálatas 5, verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado en la carne con sus pasiones, la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, que debemos de nosotros tomar la decisión de renunciar a esos deseos carnales y comenzar, ¿verdad?, a obedecer, a someter nuestra carne. En conclusión, el estudio debe concluir que aunque las fuerzas espirituales pueden tentar o influenciar, la raíz del pecado a menudo se encuentra en los propios deseos humanos. Por esto, el enfoque debe estar vivir una vida guiada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, resistiendo los deseos de la carne mediante la transformación interior que solo Cristo Jesús puede proporcionarnos. Así que hay cosas que debemos de entender, como les decía, la naturaleza del pecado, conocerla, de dónde vienen, de dónde sale esa influencia. Muchas veces, en la mayoría de los casos, no hemos sido bombardeados por demonios, sino que nosotros mismos nos envolvemos en lugares donde no deberíamos estar. Porque si usted tiene problemas con el alcohol, no se junte con amigos alcohólicos que constantemente están tomando alcohol. Usted está proveyendo para los deseos de la carne. Eso también la Biblia nos dice, no proveáis para los deseos de la carne. Si usted tiene debilidad con las drogas, no vaya y no visite personas que tengan debilidad con las drogas porque usted puede ser propicio a caer por causa de que en ese ambiente que usted se envuelve hay verdaderamente facilidad para usted conectarse otra vez con su vida pasada. Debemos de huir, por eso el Señor nos manda, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Como consejo final, tenemos que evaluar si verdaderamente queremos ser salvos y si verdaderamente vale obedecer a Dios. Muchas veces tenemos que renunciar hasta amistades, relaciones que son perjudiciales para nosotros con el propósito de no proveernos a nosotros mismos de un ambiente tóxico para una tentación y luego caer en pecado y al final apartarnos del Señor como resultado de que nosotros no hemos cuidado, no hemos tenido la precaución de apartarnos hay cosas en nuestra vida que te dicen precaución, cuidado, no vayas, ¿eh?
como le mencioné anterior, si usted tiene debilidad con cierto pecado, huya de la tentación. No se haga el fuerte, no vaya a ese lugar, no trate de decir yo soy fuerte, yo puedo, Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay cosas que en sí no, Dios no va a ayudarte en esa parte, porque usted puede ser parte de proveer para las cosas y debemos de ser sabios. La tentación nos enfrenta, la tentación se huye de ella. Lo que sí usted debe de afrontar con responsabilidad es prepararse, fortalecerse para cuando vengan esos días duros, esos días de tentaciones que usted no busca, usted le proporcionará el Espíritu Santo, la fuerza, la capacidad de negarse a sí mismo y de actuar conforme a las Escrituras. Pero si usted está proveyendo para esa tentación, pues usted va a caer, porque esa es parte de la naturaleza del pecado y naturaleza de nosotros como pecadores, como hombres carnales. Así que debemos de aprender con la sabiduría de Dios a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría en cuál ambiente debemos de movernos y cuáles ambientes debemos de renunciar para evitar que nosotros mismos nos pongamos tropiezo a nosotros mismos y por ende al final terminemos rechazando, negando al Señor, como dice la Biblia, apostatando de la fe. Así que, amados hermanos, este fue su podcast Escogidos. Así que te pido que por favor, si no te has suscrito, te suscribas, comentes, le des like y compartas. Y si ha sido de bendición para ti, dale a la campanita para que otros podcasts, otros episodios que tenemos puedan también notificarte y tú puedas conectarte con nosotros. Así que el propósito de este podcast es edificar a los santos para la obra del ministerio y ayudarte a ti a proporcionándote las herramientas necesarias para que tú puedas perseverar hasta el fin. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Este fue tu hermano José Guzmán y este fue tu podcast Escogidos. Y esta es tu plataforma, la Iglesia Virtual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas bendiciones. Bye bye.